Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bien, compañeros, vamos a entrar ya directamente a lo que es el desarrollo de la audiencia de juicio. Vuelvo a repetir, ya tenemos todo, ya ofrecimos los medios de prueba, ya los incorporamos, ya solicitamos su incorporación a través del desahogo y todo. Bien, ahora viene ya la etapa del juicio. Dice el artículo 291 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ya no, ahí nos dice ya concretamente cómo va a iniciar esa audiencia de juicio. En el día y la hora fijados, el Tribunal de Enjuiciamiento se constituirá en el lugar señalado para la audiencia. Quien la presida verificará la presencia de los demás jueces, esto en caso de que haya un tribunal de enjuiciamiento. El tribunal de enjuiciamiento se compone de 3 jueces. Cuando es un delito muy grave o un delito con mucha complicación, deben de fungir 3 jueces, lo permite la ley. Uno de esos jueces deberá de presidir esa audiencia. A eso es lo que llamamos tribunal de enjuiciamiento. Normalmente en la práctica forense, compañeros, lo lleva a cabo nada más un juez. ¿Por qué? Por lo que les comento, si no tiene esa gravedad el delito, pues lo puede llevar un juez. Si no tiene esa dificultad para llevar a cabo una sentencia, pues lo puede llevar un juez. Nada más, normalmente así es como es, pero se puede presentar la situación de que sean 3 jueces. Quien la presida verificará la presencia de los demás jueces de las partes. ¿Quiénes son partes? El Ministerio Público, el imputado, la defensa, la víctima y su asesor jurídico. Esas son las partes, a eso se refiere este artículo. De los testigos, de los peritos o intérpretes que deban participar en el debate y de la existencia de las cosas que deban exhibirse en él. Instrumentos del delito como armas, documentos, que esté todo preparado, que esté en la audiencia por si yo pido que presenten esos objetos y quede registro de ellos para efectos de su incorporación, queden registros en la audiencia. Y la declarará abierta. Advertirá al acusado y al público sobre la importancia y el significado de lo que acontecerá en la audiencia e indicará al acusado que esté atento a ello. Por supuesto que esto, compañeros, ya en la práctica forense, ya cuando estamos en la sala de audiencias, el juez va a preguntarle al auxiliar de sala, como si fuera su secretario de acuerdos, ¿verdad? Pero se le llama auxiliar de sala, le va a preguntar si están los peritos, si están los testigos, ¿sí? Si ya todo está en orden para iniciar la audiencia. Una vez que ya el auxiliar de sala le dice al juez que está todo en orden, que están los peritos, están los testigos, los intérpretes y que están los objetos o instrumentos del delito, es cuando el juez dice, ok, pues vamos, se declara abierta la audiencia. Dice aquí el segundo párrafo. Cuando un testigo o perito no se encuentre presente al iniciar la audiencia, pero haya sido debidamente notificado para asistir en una hora posterior y se tenga la certeza de que comparecerá, el debate podrá iniciarse. En el siguiente párrafo dice, el juzgador que presida la audiencia del juicio señalará las acusaciones que deberán ser objeto del juicio contenidas en el auto de su apertura
y los acuerdos probatorios a que hubiesen llegado las partes. Fíjense cómo aquí la ley le exige al Ministerio Público que ya abierta la audiencia, señale por qué delito se está abriendo esa audiencia. Delito de homicidio, delito de violación, delito de abuso sexual, delito de daño en propiedad ajena, el que sea. Pero el juez tiene la obligación en ese momento de a todas las partes y todos los que estén en la audiencia, de decirle cuál es la acusación. Es decir, tiene que decir el juez cuál es la conducta en su tiempo, modo y lugar de cómo se cometió y cómo lo plantea el Ministerio Público, y cuál es la contestación que hizo la defensa, así como los medios probatorios que también solicitó la coadyuvancia, o sea, el asesor jurídico. Lo tiene que leer. Vean cómo desde ahí el juez nos hace saber sobre de qué va a versar la audiencia. Y nos dice incluso que deberán ser objeto del juicio contenidas en el auto de su apertura y los acuerdos probatorios. Entonces, en ese momento el juez ya tiene el auto de apertura, ya sabe cuál es la acusación, es decir, la conducta por la cual está acusando el Ministerio Público al procesado o al acusado. Recuerden, todavía no es sentenciado. Todavía lo podemos llamar procesado porque está en proceso, o acusado porque ya lo acusó el Ministerio Público. Esa es la forma como nos vamos a referir cuando hablemos como defensa. Tenemos que decirle al acusado o al procesado. Cualquiera de las dos formas es aceptable, pero ya no le podemos decir imputado. Ya pasó la etapa en que le decíamos imputado. Hoy es acusado o procesado. Y entonces el juez tiene que hacer una relatoría de la conducta por la cual lo acusa el Ministerio Público, de la conducta de la cual va a defender la defensa y en los medios de prueba que haya ofrecido también la coadyuvancia, el asesor jurídico. Pero también aquí señala la ley que nos hará saber si hay algún acuerdo probatorio. Es decir, que vamos a deshogar todos los medios de prueba que vienen en el auto de apertura a juicio, a excepción de X documento, el cual ya en audiencia, nos señala el juez, ya en audiencia de la etapa intermedia, las partes, el Ministerio Público y la defensa están de acuerdo en que dicho documento haga prueba plena. Fíjense cómo lo tiene que decir el acuerdo probatorio el juez para que este acuerdo probatorio ya quede registrado para el momento de que él dicte sentencia. En ese momento en que está diciendo que hay acuerdo probatorio, en ese momento lo está incorporando a juicio para poder ser valorado. Bien, una vez que ya el juez hace la lectura de todo lo que hay en el auto de apertura a juicio, es decir, las conductas, los medios probatorios, acuérdense, aquí también el juez tiene que decirnos cuáles son los medios probatorios, porque ahí viene en el auto de apertura, para la individualización de la pena y para la reparación del daño. Recuerden que son medios de prueba para cada una de estas fases: la conducta, la individualización de la pena y la reparación del daño. Dice en el artículo 394, alegatos de apertura. Ojo en esto. Una vez abierto el debate, el juzgador que presida la audiencia de juicio concederá la palabra al Ministerio Público para que exponga de manera concreta y oral la acusación y una descripción sumaria de las pruebas que utilizará para demostrarlo.
Acto seguido se concederá la palabra al asesor jurídico de la víctima u ofendido, si lo hubiere, para los mismos efectos. Posteriormente se ofrecerá la palabra al defensor, quien podrá expresar lo que al interés del imputado, aquí todavía, fíjense, la ley le habla de imputado, sino que ya es acusado, convenga en forma concreta y oral. ¿Qué pasa con esto, compañeros? Una vez que el juez hace la lectura del auto de apertura a juicio, es decir, determina la conducta por la cual fue acusado, la contestación de la demanda, las pruebas que ofrece la coadyuvancia, una vez que ya dijo cuáles son los acuerdos probatorios, acuérdense, empieza, antes de que se abra el debate, aquí, recuerden que cada uno se tiene que individualizar. Le va a dar la palabra al Ministerio Público para que diga quién es, ¿verdad? Qué señala como domicilio para oír notificaciones y que se identifique. A cada uno le va a decir, le va a dar la palabra para su individualización. Así como se la da al Ministerio Público para que diga, soy el agente del Ministerio Público licenciado tal, adscrito a la dirección de, no sé, de judicialización, ¿verdad? Con domicilio para oír y recibir notificaciones tal, y me identifico con el gafete número tal. Ese gafete, esa identificación, tiene que pasarla a lo que es la cámara de video para que quede su registro. De igual manera va a pasar con la coadyuvancia, con el asesor jurídico. Le va a pedir que se individualice. ¿Qué es que se individualice? Que diga quién es, que es licenciado en Derecho, que señala domicilio para oír notificaciones y que se identifica con la cédula profesional número tal. Y esa cédula tendrá que pasar también otra vez por el video para que quede registro. De igual manera, le van a dar la palabra al defensor para que se individualice. Tendrá que decir, soy el licenciado fulanito de tal, defensor particular o privado del acusado fulanito de tal, señalo como domicilio para oír y recibir notificaciones tal, o mi correo electrónico y mi número telefónico, y me identifico con la cédula profesional número tal, la cual también tendrá que pasar por ese video para que quede el registro de esa cédula profesional. Una vez que ya se llevó a cabo esto, entonces ahora sí ya, dice, una vez abierto el debate, el juzgador que presida la audiencia de juicio concederá la palabra al Ministerio Público para que exponga de manera concreta y oral la acusación y una descripción sumaria de las pruebas que utilizará. En ese momento en que le da la palabra al Ministerio Público, el Ministerio Público va a decir otra vez, va a decir cuál es la conducta por la cual está acusando al sujeto. Tendrá que describirla así como lo hizo en la formal acusación, que fulanito de tal, siendo las 7 horas de la mañana, salió de su domicilio y al llegar a la parada del metro, ¿verdad? Esta persona, viendo y aprovechando que otra traía su cartera a la vista, procedió a quitársela, a arrebatársela, de lo cual se dieron cuenta fulanito y sutanito. Vean ustedes, ahí él está concretizando ya ante el juez de juicio cuál es la conducta que le está diciendo, pero lo tiene que decir de palabra, y tiene que decir que esa conducta a la cual hace referencia va a quedar demostrada a través de los medios de prueba como es, y tiene que decir en forma sumaria. Si ustedes se fijan aquí dice en forma sumaria, es a través de la declaración que vierta para que se incorpore a juicio el testigo Juanito Pérez Sánchez, quien en lo conducente dirá lo que vio y observó de el momento en que el imputado o el acusado le arrebató o lo desapoderó de su cartera. Así también tenemos la pericial en materia de evaluación, la cual quedará incorporada a través del interrogatorio que se le haga del dictamen que emitió el perito en evaluación fulanito de tal,
mismo que solicitó se incorpore a juicio a través de los medios electrónicos. Y entonces ese dictamen tiene que ponerse en el video para que quede el registro y se pueda proceder al interrogatorio del perito. De igual manera, podemos ahí, acuérdense que todo es verbal, todo lo está diciendo el Ministerio Público verbal. También se solicita la incorporación a juicio a través del registro, ¿verdad? El cuchillo, por decirlo así, estamos hablando hipotéticamente, del cuchillo con las siguientes características: un cuchillo largo, metálico, de doble filo, de aproximadamente 30 centímetros, el cual solicito se registre para efectos de su incorporación. Dicho cuchillo tendrá que ponerse a la vista de las partes y tomar su video de ese cuchillo para efectos de su registro y que el juez pueda tomarlo y valorarlo en sentencia. Aquí es bien importante, compañeros, que esos medios de prueba que está ofreciendo el Ministerio Público, ¿verdad?, lo describamos exactamente qué es y solicitar su incorporación, porque ahí ya no le estamos ante el juez de control, ahí ya estamos ante el juez de juicio, al cual le vamos a decir cómo queremos que se incorpore en ese momento. Y así deberá de determinar cada medio de prueba. Ojo, aquí también el Ministerio Público va a decir, y por lo que hace a la individualización de la pena, esta representación social ofrece como medios de prueba el que el sujeto, ¿verdad?, el que el sujeto es policía. Imagínense en un robo donde el robo es cometido por un servidor público. Pues tenemos que decirle al juez, para efectos de individualización, que el sujeto es servidor público y tenemos que acreditar que es servidor público. ¿Cómo acreditamos en audiencia de juicio que es servidor público? Toda vez que tenemos el nombramiento que se solicitó a la Dirección General de Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la cual expidió en fecha tal, donde manifiesta y señala que fulanito de tal está al servicio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lo cual solicito se incorpore a juicio a través de los registros correspondientes. Pues ese documento se lo tienen que enseñar a las partes y además hacer su registro en el video, ¿verdad?, para que quede ya registrado y sea incorporado a juicio. ¿Por qué entra esto en la individualización de la pena? Porque acuérdense que si el robo es cometido por cualquier persona, pues no hay problema, le van a poner la pena. Pero si el robo es cometido por un servidor público, resulta que el juez en la individualización de la pena le va a poner una pena, aparte de la pena normal del delito, le va a imponer la mitad más de esa pena por ser servidor público. Entonces tenemos que acreditar que es servidor público para efectos de la individualización de la pena. Y de igual manera, si tenemos algún medio de prueba por el cual se va a acreditar la reparación del daño, el Ministerio Público en ese momento también tiene que decir que por cuanto hace el concepto de reparación del daño, ¿verdad?, ofrece como medios de prueba a fin de acreditar la reparación, no sé, la factura número tal o X, la cual solicito se registre para efectos de su incorporación. Entonces vean ustedes cómo también oralmente el Ministerio Público tiene que decir los medios de prueba y para qué las quiere y cómo las quiere desahogar. Esto lo tendrá que hacer verbalmente el Ministerio Público. Dice que para que exponga de manera concreta y oral la acusación y una descripción sumaria de las pruebas que utilizará para demostrar. Acto seguido se concederá la palabra al asesor jurídico de la víctima u ofendido. De igual manera, el asesor jurídico en ese momento tendrá que decir que está de acuerdo con la conducta descrita por el Ministerio Público en cuanto a que el sujeto a las 7 de la mañana salió, pero lo tiene que decir oralmente. ¿Por qué es todo esto? Porque debe de quedar el registro.
En el audio y video que se está llevando de la audiencia debe de quedar ese registro, ¿verdad? Donde la coadyuvancia, el asesor jurídico está de acuerdo con la misma conducta que describió y la tiene que volver a decir el asesor jurídico para que se entienda perfectamente que está de acuerdo en la acusación, en la conducta, en su tiempo, en su lugar, en su modo, tal como lo dijo el Ministerio Público y que está de acuerdo. Por eso la tiene que repetir y decir que está de acuerdo con esa conducta y la tiene que manifestar. Y además, decir, si él ofreció algún otro medio de prueba, tiene que decir que independientemente de los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público, esta coadyuvancia o este asesor jurídico ofrece como medios de prueba y tiene que volver a hacer lo mismo que el Ministerio Público respecto de las pruebas que haya ofrecido él y que no haya manifestado el Ministerio Público. Porque si está de acuerdo, él no ofreció pruebas y está de acuerdo con las que ofreció el Ministerio Público, en ese momento le tiene que decir al juez que no tiene medios de prueba, pero que está de acuerdo con cada una de las pruebas que ofreció el Ministerio Público y su forma de incorporación a juicio, tal como lo solicitó el Ministerio Público. Repito, si oye repetitivo esto de ¿por qué la coadyuvancia? Porque la coadyuvancia debe de acreditar que está de acuerdo con el Ministerio Público y eso debe de quedar registrado. Por eso esa forma oral del asesor jurídico también tiene que manifestar que está de acuerdo con todas y cada una de los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público y su forma de cómo se solicitó su incorporación. ¿Qué implica esto? Que en sentencia el juez dice, bueno, pues no tengo ninguna confronta, no tengo ninguna contradicción, el asesor jurídico lo estoy escuchando, ¿verdad? Y manifiesta que está de acuerdo en el medio de prueba que se ofreció y en su incorporación. Si el asesor jurídico tiene otro medio de prueba que no señaló el Ministerio Público, lo tiene que señalar, tiene que decir que él ofrece la testimonial, que él ofrece la documental, que él ofrece la pericial, ¿verdad? A través del dictamen emitido por el perito fulano de tal, el cual solicita se registre para su incorporación. Vean ustedes cómo aquí el asesor jurídico, si ofrece pruebas, también tiene que señalarlas cada una y cómo quiere que se incorpore. Y por supuesto tendrá derecho también, como lo vamos a ver, tendrá derecho al interrogatorio, al contrainterrogatorio y al recontrainterrogatorio. Pues bien, una vez que ya también el asesor jurídico oralmente expuso cuál es la conducta o que está de acuerdo con la conducta descrita por el Ministerio Público y que está de acuerdo con cada una de las pruebas o que está ofreciendo pruebas y que ya lo hizo, ya las individualizó para efectos de decir quién es, cómo la quiere y que se incorpore al juicio. Una vez que ya pasó eso, ¿verdad? Le da la palabra a la defensa. La defensa, por supuesto, también tendrá que decirle al juez que si bien es cierto, fíjense cómo ya aquí la palabra de la defensa, porque lo está diciendo oralmente, que si bien es cierto, el Ministerio Público le hace la imputación o la acusación a mi defenso en el sentido de que a las 7 de la mañana tal, esta defensa no está de acuerdo en cuanto no a su materialidad, sino en cuanto a las consecuencias y la forma y el motivo por el cual realizó la conducta mi defensor. Acuérdense, compañeros, quiero que tengan firme, porque esto es parte del conocimiento. Acuérdense que nosotros dijimos que íbamos a plantear desde las pruebas y el ofrecimiento de las pruebas, dijimos que el sujeto había robado porque su mamá estaba enferma. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos con ese ejercicio mental para poder relacionarlo ahorita en este sentido. Entonces, la defensa está señalando que no está de acuerdo
no en la materialidad, sino en el motivo por el cual mi defenso llevó a cabo. Lo cual, como quedó señalado, ¿verdad? Mi defenso realizó dicha conducta toda vez que necesitaba dinero para la operación o la enfermedad de su mamá. Vean ustedes cómo ahí está nuestra teoría del caso. Ahí está nuestra hipótesis jurídica que le pretendemos demostrar al juez. Entonces, ya le planteamos al juez que no estamos de acuerdo, no en su materialidad, sino en la motivación, en la intención que tuvo el sujeto al momento de cometer el delito. Y le vamos a decir, dicha hipótesis que plantea esta defensa, o dicha teoría que plantea esta defensa, quedará demostrada a través de los siguientes medios de prueba. Y tiene que decir, también la defensa, tiene que decir cuáles son esos medios de prueba. Bien, entonces ya tenemos, le dijimos al juez que no estamos de acuerdo, no en su materialidad, sino en la intención o motivo por el cual mi defenso cometió el robo, siendo lo cual se acreditará o demostrará a través de los siguientes medios de prueba. Y decimos, a través o por medio de la documental pública o privada, según, ¿verdad? Pudiera ser una factura o pudiera ser el diagnóstico médico, clínico, la que estamos ofreciendo como documental en cuanto a su alcance como documento público donde se determina y se concluye dicho diagnóstico que la señora fulanita de tal, madre de fulanito de tal, de mi defenso, ¿verdad?, está enferma de esto y que implica medicinas e incluso hospitalización. Por lo que solicito que dicho documento se muestre proceda a su registro para efectos de incorporación. Recuerden que aquí también el imputado ya en los medios de prueba debió de haber demostrado a través de su acta de nacimiento que ella es su mamá. Pero acuérdense que tenemos los acuerdos probatorios. Y entonces la defensa tiene que hacer alusión en ese momento que tiene la palabra de que la relación de madre e hijo con mi defensa queda debidamente acreditada con el acta de nacimiento de fecha tal en donde aparece el nombre de fulanito de tal, lo que crea la relación de filiación de madre e hijo. Dicho documento, el cual ya quedó como acuerdo probatorio, por lo que solicito su registro para efectos de incorporación. Vean cómo nuevamente la defensa tiene que hacer mención, aun cuando ya está el acuerdo probatorio en el auto de apertura a juicio, no obstante, él tiene que señalar con que está acreditando la relación filial y que solicita su registro, independientemente de que ya esté acordado probatoriamente. Lo tiene que hacer mención. ¿Por qué? Porque en el momento en que el juez esté dictando o esté valorando las pruebas, el juez tiene conocimiento de que ese hecho filial quedó acreditado a través del documento llamado acta de nacimiento, el cual ya fue registrado. Entonces, vean ustedes, la defensa también tiene que decir oralmente cuáles son sus medios de prueba. En este caso, bueno, pues estamos manejando o estamos diciendo que queremos demostrar la intención o motivo que tuvo el sujeto para el robo. Acuérdense, no estamos diciendo que no robó, sí robó. Lo que queremos hacer con los medios probatorios es demostrarle al juez que sea más benigno, que no le imponga una sentencia alta, sino una sentencia baja o mínima en razón de la motivación o intención del robo. Acuérdense que esa es nuestra hipótesis jurídica. Y por eso estamos señalando, ¿verdad?, los documentos, como es el diagnóstico clínico, como es el acta de nacimiento, como puede ser también, ¿verdad?, la propia declaración
del acusado, ¿va? La va a ofrecer también el defensor con la propia declaración del acusado, el cual deberá de incorporarse a través del interrogatorio que lleve a cabo esta defensa, para que nos diga el acusado qué fue lo que motivó su conducta de desapoderamiento del dinero que le quitó a fulanito de tal. Recuerden, no se trata nada más de pensar, oye, pues podemos meter esto. No, lo tenemos que decir oralmente. Tenemos que plasmar lo que queremos y decirle al juez. Es en ese momento cuando le podemos decir al juez que queremos que lo incorpore a través del interrogatorio para justificar esa motivación. Y entonces, cuando estamos ofreciendo la declaración del acusado, la cual solicitamos incorpore a través del interrogatorio, será para efectos de que declare en cuanto a su intención y motivación de por qué realizó el robo, qué fue lo que lo motivó. En eso consistirá el interrogatorio. Fíjense cómo ya desde ahí le estamos diciendo al juez, juez, toma en cuenta esto, pero se lo tenemos que decir oralmente, compañeros. No le vamos a decir al juez oralmente, así cuando estamos ofreciendo la prueba, decir, oiga juez, si me gustaría, o esta defensa considera que debe usted tomar en cuenta esto. No. Si no le estamos argumentando en ese momento al juez, no tenemos la palabra. Tenemos la palabra para decirle al juez con qué medios probatorios pretendemos demostrar que la motivación o la intención del acusado fue conseguir dinero para que su mamá pudiera atenderse de la enfermedad. Pero no se lo podemos decir así. Simplemente nos vamos a basar en decirle al juez que como medio de prueba ofrecemos la declaración del acusado y solicitamos su incorporación a través de el interrogatorio. El acusado deberá de decirnos cuál fue su motivo e intención de desapoderar del dinero a fulanito de tal. Ya le estamos diciendo allí en qué va a versar el interrogatorio. Acuérdense, el Ministerio Público también cuando ofreció las pruebas le dijo al juez, quiero que ofrezco como medio de prueba la declaración de fulanito de tal y solicito su incorporación a través del interrogatorio, el cual consistirá en lo que vio, lo que aconteció y lo que percibió a través de sus sentidos. Así es como lo tenemos que decir, oralmente. La ley no nos dice aquí, la ley nada más nos dice que le dará la palabra al Ministerio Público, le dará la palabra a la coadyuvancia y le dará la palabra a la defensa. Sí, aquí está en el código, pero el código no nos dice cómo debemos de manifestarlo. Esa es la práctica forense, eso es lo que quiero que entiendan. Por eso yo les he estado repitiendo. El aspecto procesal, ustedes llevaron procesal penal, ustedes vieron las figuras jurídicas. Lo que estamos viendo aquí en práctica forense es cómo debemos de manifestarlo y cuál va a ser nuestro comportamiento al momento de estos actos procesales. Eso es concretamente, compañeros, la práctica forense. Por eso mi intención, digo, desgraciadamente no se pudo llevar a cabo, pero mi intención en todo el semestre era que cada grupo de ustedes participara como si estuviéramos en una audiencia, porque el Código Procesal, el Código Nacional, ni las instituciones jurídicas procesales nos dicen cómo llevarlo a cabo, nos dicen la forma en que se va a llevar, más no el cómo se desarrolla. En la práctica forense, que es nuestra materia, lo que estamos tratando de decirles es cómo se desarrolla estas instituciones procesales, el ofrecimiento de prueba, la prueba en sí, cómo se desahoga. El Código Nacional no nos dice cómo se desahoga, nos dice que el Ministerio Público tiene la palabra, la defensa y la coadyuvancia. Entonces, por eso es bien importante, compañeros, entender ya en el juicio, ya ante el juez de juicio oral, cómo debemos de manifestarnos nosotros para que esa medio de prueba le digamos al juez
¿Qué es ese medio de prueba que ofrecemos? ¿Cómo queremos que se incorpore? Aquí, ¿cómo lo estamos diciendo al juez que se incorpore? ¿A través de qué? Del interrogatorio. Un documento, ¿cómo le decimos que se incorpore? A través de su registro en el video, ¿verdad? Entonces, aquí lo que estamos viendo es cómo se va a manifestar, cómo se va a desarrollar eso. Bien, la defensa también en este caso, compañeros, tendrá que, ya dijimos las pruebas, los medios de prueba, cómo incorporarlos, ¿verdad? Para que sean valorados en juicio. Pero eso fue respecto a nuestra hipótesis jurídica, nuestra teoría del caso, la motivación e intención que tuvo el sujeto para cometer el delito, para obtener dinero para su mamá. Ok, pero ahora viene también viene la individualización de la pena. Le tenemos que decir al juez, también oralmente, ya terminamos de exponer los medios de prueba respecto a nuestra hipótesis, a la conducta. Ahora vamos a decirle al juez también que con respecto a la individualización de la pena, esta defensa solicita se admita el medio de prueba documental consistente en el diagnóstico clínico de la mamá, el cual solicito se incorpore a juicio a través de su registro. Mucho ojo, compañeros, aquí hay que ser astutos, compañeros. La ley nos habla, les repito, discúlpenme, no tuvimos todo el tiempo necesario, pero la ley nos habla de cuando es necesario, no nada más su registro, sino darle lectura a ese documento. Aquí, ¿cuál sería mi consejo? ¿Cuál sería la actitud como defensa? No nada más pedir su registro, sino darle lectura a las conclusiones que emite el médico que expidió ese diagnóstico. ¿Saben por qué, compañeros? Yo sé que ya queda el registro en el documento, pero ¿saben qué es lo que pasa, compañeros? Que cuando solicitamos esa lectura de ese documento, en el momento en que se está leyendo y que dice que la señora tiene una enfermedad llamada esteroesclerosis, que no se puede mover, que sus miembros, tanto inferiores como exteriores, están paralizados, que ya no puede hablar porque su garganta tiene una mielosis. ¿Saben qué le estamos diciendo al juez? Oye, juez, tú eres un ser humano, tú eres papá, tú eres hijo. Date cuenta que estoy robando por la condición, como dice el documento, que está mi mamá. ¿En qué condiciones está? Yo no tengo dinero, trabajo, sí trabajo, pero no me alcanza. Mi mamá se está muriendo. Fíjense cómo aquí nosotros estamos tratando de convencer al juez. Recuerden que la argumentación jurídica tiene como objetivo primordial convencer y disuadir. Estoy tratando de convencer al juez de que tome en cuenta mi motivación, mi intención de robar. Entonces es importante aquí, por estrategia jurídica, no nada más pedir el registro del documento, sino que se lea para que el juez se impacte, y quede registro. Cuando él valore la pena, cuando él valore la conducta y vaya a emitir una pena y decir, oye, pues sí se estaba muriendo su mamá, así como lo dice el diagnóstico, que tenía esto, que ya no se podía mover, que ya no podía hablar, que ya tenía, bueno, el juez va a decir, bueno, pues sí, este cuate, pues sí, a lo mejor sí tuvo que robar. No lo voy a dejar en libertad, pero le voy a poner una pena mínima porque lo hizo por su mamá. ¿Sí me entienden cuál es el mensaje? O sea, hay que ser nosotros astutos. De ese conocimiento que tenemos, de ese medio de prueba que estamos ofreciendo, ver la manera de que el juez lo impactemos. No nada más que quede el registro, que lo pongan en la cámara de video y quede el registro. No, a mí me interesa
que lo escuche la víctima, también que la víctima y el asesor digan, oye, pobrecito, pues sí, casi le hubieras regalado el dinero, se está muriendo su mamá. Vean ustedes cómo estamos impactando a todos. Entonces, es importante que en ese momento nuestra actitud de defensa sea de tal manera de buscar los argumentos más idóneos para impactar al juez. Y si nosotros solicitamos la lectura de ese medio de prueba para la individualización de la pena, compañeros, estamos ganando mucho porque estamos impactando al juez. Por mucho que ustedes quieran, el juez será muy inflexible, será muy hijo de la chingada, será muy serio, será todo. Pero él es una persona humana. Él tuvo también su mamá. ¿Y qué tal si el doctor, en su experiencia, su mamá también estuvo enferma? También tuvo esas necesidades. Pues le vamos a impactar al juez. El juez va a decir, al valorar las pruebas, va a decir, oye, este cabrón está en las mismas condiciones que yo estuve, nada más que yo no me atreví a robar, ni llevé a cabo ese acto, pero él lo está haciendo por su mamá. Fíjense cómo estamos impactando al juez. Eso no nos lo dice el derecho procesal penal, eso nos lo dice ya la clínica forense. Cuando ya estamos en el ejercicio, cuando ya estamos diciéndole al juez lo que pretendemos con la prueba. Incluso, ya veremos, cuando hay el cierre de debate, es decir, cuando ya terminamos de ofrecer todas las pruebas, viene el debate de cierre. Ahí sí le podemos decir al juez, su señoría, creo que quedó debidamente acreditado que mi intención y motivación al robar fue para salvarle la vida a mi mamá, porque no tenía dinero a pesar de que trabajaba. ¡Pum! Con eso estamos cerrando. Bien, entonces, todo esto, compañeros, son las consideraciones que debemos tomar en cuenta. No se lo podemos decir al juez cuando estamos ofreciendo los medios de prueba, pero estamos pensando, esa es nuestra teoría, esa es la argumentación que queremos que el juez capte. Por eso les digo, astutamente, no nada más hay que solicitar el registro de ese documento, no. Quiero que se dé lectura a las conclusiones que se emiten en ese documento de diagnóstico clínico. Yo traigo mi idea, yo defensa, así como el MP trae su idea de decir, es peligroso su señoría, toda vez que mire, cargaba un cuchillo, y a lo mejor hasta se puso de acuerdo con el que traía la pistola. O sea, el Ministerio Público también está haciendo su faena, ¿verdad? Pero nosotros también traemos aquí en la mente, traemos qué es lo que pretendemos. Entonces, yo les repito, si estamos hablando de que se haga el registro, pues también podemos pedir la lectura de las conclusiones de dicho documento para que quede registro y se incorpore en lectura ese documento también, no nada más en registro, sino en lectura también. ¿Sí se entiende cuál es la intención, la visión de en este caso, la defensa? ¿Cómo podemos impactar al juez a través de esos medios de prueba? Entonces, en el momento que ya ofrecimos también la documental, ¿verdad? Ahora vamos a pasar, como defensa vamos a decir que con respecto a la reparación del daño que está solicitando la víctima y a través del Ministerio Público y de su asesor jurídico, ¿verdad? Nosotros ofrecemos como medios de prueba las documental consistente en las facturas que se han pagado y que han sido expedidas por el Hospital Guadalupano, la cual es de fecha tal y tuvo un costo de 25,000 pesos, la cual solicito se incorpore a juicio a través de su registro. ¿Por qué es importante esto, compañeros? Bueno, pues porque ¿cuánto le robé al de la víctima? ¿Les gusta su reloj? 600, era 300 pesos. Traía en la cartera 300 pesos. Es decir, que en total le robé 3 y 3, 6 y 7, 1,300 pesos. Y en la reparación del daño yo le estoy haciendo ver al juez
que tan solo una factura que voy a ofrecer 2 o 3 facturas, porque todavía me faltan, ¿verdad?, los tickets de la farmacia, de la compra de las medicinas, las cuales costaron 800 pesos, 300 pesos, 100 pesos. Las voy a ofertar también como documental. ¿Pero qué le estoy haciendo ver al juez con eso? Que tendría que seguir robando para pagar todo eso. Entonces, en la reparación del daño, yo le voy a decir al juez, ¿verdad?, que le voy a demostrar al juez que yo he hecho gastos mayores a lo que me estoy robando. No se lo voy a decir verbalmente. Le estoy induciendo al juez a que piense de esa manera. Robé 1,300 y pagué 40,000 pesos. Y mi mamá sigue enferma y sigue necesitando. Claro, el juez también en su valoración de prueba va a decir, bueno, también si lo dejo, si le pongo una pena mínima y su mamá sigue, va a seguir robando. No, tengo que utilizar un criterio en el cual él entienda que va a quedar detenido para que no robe, aun cuando su mamá esté enferma. No puedo yo dejar libre a una persona para que siga robando para su mamá. Fíjense qué dilema para el juez también en una sentencia. Si yo les repito, el hecho de que hablemos de práctica forense y hablemos de MP y de defensa siempre, no, compañeros. Acuérdense que el triángulo procesal siempre va a estar marcado por el MP y víctima, imputado, defensa y el juez. El juez también debe tener el conocimiento necesario en materia penal, en materia procesal, en materia de criminología, en materia de psicología forense, en materia... El juez debe de ser casi un sabelotodo, pero más que nada que su criterio sea como ser humano, bajo sus experiencias, bajo su conocimiento, porque él también tiene dilema al momento de dictar una sentencia, compañeros. No es que el juez agarre nada más y diga, bueno, a este güey lo voy a clavar. No, tiene que fundamentar y motivar, tiene que analizar prueba por prueba por prueba. Por eso es importante que queden registros de la manera que astutamente, jurídicamente, bajo una astucia jurídica, le impacten al juez al momento en que el juez esté revisando todos los, ya no los medios de prueba, ya todas las pruebas, porque ya fueron desahogadas, ahora sí ya les podemos llamar pruebas. En ese momento que le esté valorando, le impactemos. Vean cómo un juicio penal acusatorio, oral acusatorio, no nada más es el MP que me acusa, no nada más yo lo voy a defender. No, implica también el juez. ¿Por qué? Porque el juez sabe que si no fundamenta y motiva cada una de las pruebas, va a ser materia de apelación o incluso de amparo. Entonces, el juez también debe de tomar perfectamente, por eso se llama juicio, audiencia de juicio. El juez va a valorar, el juez va a emitir una conclusión de acuerdo a su valoración mental que hizo de las pruebas. Va a valorar y a desvalorar, va a valorar las pruebas que él considere y va a desvalorar las que él no considere para poder emitir un juicio. ¿Qué es un juicio? Una enunciación bajo un razonamiento. Eso es a lo que va a llegar el juez. Para eso preparamos todo, para eso preparamos la audiencia inicial, para eso preparamos el auto de vinculación, para eso preparamos la audiencia, la investigación complementaria, donde ofrecemos los datos de prueba. Para eso está la etapa intermedia, donde le decimos al juez qué medios de prueba vamos a ofrecer y cómo queremos que se haga. Para eso pasa a juicio, donde ya se desahoga personalmente ante el juez esas pruebas, para que el juez tome a criterio y actitud para emitir una opinión, que esa opinión sería la sentencia, pero que el juez en su carácter humano, en su carácter jurídico de conocimiento y en su carácter de experiencia como ser humano, pueda dictar una sentencia justa, de acuerdo a todo lo que se expuso. Esto es la
importante, compañeros, para mí mañana lo vamos a... No es cierto, mañana es el examen. Por cierto, una disculpa, ayer me metí un poquito, pero es que lo que no se practica se olvida, compañeros. Entonces, eso de los cuestionarios para efectos del examen y todo, ayer ya estaba, sí, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Una disculpa por ahí los que estuve borrando y todo. Pero mañana tenemos el examen, compañeros. Son 10 preguntas. Son 10 preguntas de lo que hemos visto. ¿Sí? No puedo preguntarles lo que no hemos visto. Ojo, chequen un poquito sus apuntes. Chequen un poquito lo que es la audiencia inicial, lo que es el auto de vinculación, lo que es la investigación complementaria, lo que es la audiencia intermedia y en este poquito que vimos, lo que es la etapa de juicio. Léanlo un poco, compañeros, y traten de recordar lo que hemos estado viendo y los pequeños apuntes que hayan podido ir haciendo. Son 10 preguntas. Nos vemos el día de mañana. Que tengan un excelente día. Que esté muy bien, profesor. Gracias. Gracias. Hasta luego. Profesor, entonces mañana no nos conectamos, ¿verdad? Solo al formulario. No, pues se tienen que conectar, ¿no? Considero. Porque si no, ¿cómo van a recibir el formulario? Aquí Digo, de los otros exámenes. ¿Mandé? Aquí nos conectamos a la clase. Claro, pues ahí es donde yo voy a dar el formulario. O sea, por eso les dije, lo hice como ejercicio. Yo voy a entrar como trabajo de clase. Ahí les hago el formulario, les doy el tiempo que yo consideré. Ustedes lo están realizando y cuando termine ya nada más me hacen llegar las respuestas. Muy bien, profesor. Bueno, mañana nos vemos. Gracias. Hasta mañana.